Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes. Ustedes no se pueden imaginar el gozo y la satisfacción que siento de poder venir hasta ustedes, hasta sus hogares, para traer todas estas bellezas que el Señor nos da y todas estas promesas que Él nos da y que Él nos ayuda a entender mejor cuál es la situación actual del mundo, cómo debemos comportarnos, cómo debemos seguir a Cristo, cuáles son las próximas este, mm, promesas que Él tiene que se deben de cumplir, cómo debemos nosotros estar atentos a todas esas promesas que Él nos da para poder llegar a puerto firme y para poder estar con Él en las alturas de los cielos cuando Él venga a su segunda venida, porque la verdad es que todo lo por venir va a ser bastante traumático y debemos estar preparados. Pero hoy, un día más, les traigo un tema nuevo, es la caída del imperio y la decadencia actual, siempre dentro del misterio de la profecía. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor y espero que usted, donde quiera que esté, me acompañe. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder expresarle a todos nuestros hermanos todas tus enseñanzas, todas tus promesas, todas tus bendiciones, toda tu protección y tu gloria, Señor. Te damos gracias también por los temas tan importantes que nos traes a nosotros para que lo presentemos y gracias por confiar en nosotros, por ayudarnos a entender mejor tu palabra y a poder presentarla de la mejor manera posible. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la caída del Imperio Romano y la decadencia actual. Roma es una de las ciudades más fascinantes del mundo. Cualquier persona que vaya de visita a Europa, lo primero que quiere ir a visitar es Roma, quiere ir a visitar el Vaticano, quiere ir a visitar todo el arte y ver todo el arte que hay en ese lugar. Pocos lugares se pueden comparar con su rica cultura y con su historia también. Con una población de más de 1 millón de personas en el siglo I, fue por lejos la capital de un vasto imperio que dominó el paisaje de Europa y del Oriente Medio, casi durante 500 años. Nada más imagínense la clase de imperio que era, los gobernantes que tenía, para que pudieran dominar toda Europa y el Medio Oriente, Oriente Medio. Barcos provenientes de tierra lejana llevaban sus tesoros a los mercados de Roma. Sedas exóticas, ropas de diseño, joyas, grandes obras de arte, alfombras, imágenes de plata y de oro, y por supuesto frutas, nueces, especias, siempre estaban a la disposición en los bullicios mercados de Roma. Canales e inmensos acueductos traían agua a la ciudad desde los lejanos Alpes, y fuentes pintorescas y elaboradamente adornadas salpicaban la ciudad. Era una belleza ir a Roma y visitarla. Imagínense cómo sería en la antigüedad. Incluso las ruinas de este antiguo esplendor son impresionantes. Hoy en día, con sus columnas de mármol y sus hermosos acueductos, las obras de arte de Roma siguen siendo mundialmente famosas, 2000 años después. Se dice que César Augusto declaró: encontré Roma como una ciudad de ladrillos y la dejé como una ciudad de mármol. Los arqueólogos han confirmado la verdad de sus palabras, pero por supuesto, él no fue el único que contribuyó a su esplendor. El Senado romano,
parecía creer que nunca se les acabaría el dinero, por lo que aprobaron decreto tras decreto para gastar su riqueza de manera extravagante. Una gran parte del lujo y la riqueza estaba dedicada a la adoración de los dioses romanos. Magníficos templos, estatuas y altares se alineaban en las calles, y todos estaban llenos de adoradores que ofrecían tanto incienso como sacrificio. El Coliseo de Roma era una de las maravillas del mundo. Era un gran estadio en el que 80,000 espectadores se reunían para ver escenas de horror. Las multitudes disfrutaban y demandaban sangre y violencia. Contemplaban absortas cómo las personas eran quemadas vivas o desgarradas por animales salvajes y cómo los gladiadores se masacraban entre sí. Se estima que al menos 500,000 personas y más de 1,000,000 de animales salvajes murieron en el Coliseo para satisfacer esta pasión por el horror. No muy lejos del Coliseo había un hipódromo llamado Circus Maximus. Más de 150,000 personas se reunían allí para ver las carreras de cuadrigas y alentaban vivamente a sus aurigas favoritas. En algunos días la primera carrera comenzaba a las 8 de la mañana, a la que le sucedía cada 2 horas, hasta las 5 de la tarde. La diversión más amplia y espléndida, y viva por supuesto, de la muchedumbre desocupada se cifraba en los frecuentes juegos y los espectáculos públicos. La multitud impaciente se apresuraba al amanecer para asegurarse el lugar. Sentían que la felicidad de Roma dependía del éxito de la carrera. Nada más imagínense de que mucha gente no trabajaba. Iban a ver todo el día espectáculo tras espectáculo. ¿Y quién producía? ¿Y de dónde obtenían las ganancias? Era solo derroche, derroche. Los baños públicos de Roma eran centros de inmoralidad. Y el libertinaje sexual era común en todo el imperio. La prostitución, la pornografía, el bestialismo se consideraban normales. Los frescos de Roma dan testimonio de las lujosas fiestas y la depravación sexual que las acompañaba. Al final Roma cayó, víctima de su propia debilidad y decadencia interna, que la llevó a convertirse en presa fácil de los bárbaros que invadieron desde el norte de Italia. Hubo 7 características que marcaron su camino descendente. Primero, los romanos estaban obsesionados con el lujo y la riqueza, concentrados en manos de unos pocos, a costa del sufrimiento de millones de personas que vivían en la pobreza extrema. Segundo, tenían una cultura basada en el placer. Tercero, eran fanáticos de los deportes y las diversiones. Cuarto, era una sociedad inmoral, centrada en el sexo. Quinto, disfrutaban de violentas contiendas entre gladiadores y vitoreaban el derramamiento de sangre. Sexta, desbordaron sus ejércitos. Y séptima, gastaron mucho más allá de sus posibilidades y crearon una deuda pública inmensa. Óigame, uno se pone a analizar todas estas características de Roma y no está muy lejos de los gobiernos actuales a nivel mundial.
en donde gastan y derrochan unos cuantos y otros tienen que trabajar para poder dar al gobierno o a los gobiernos lo que ellos demandan. Así es que no hay mucha diferencia entre la Roma antigua y la vida actual mundial. Pues vamos a ver las semejanzas entre Roma y el mundo occidental. Los gobiernos se encuentran en la actualidad en una situación al rojo vivo de política y prácticas insostenibles. Nosotros vemos en nuestro país y a nivel mundial que las políticas y las prácticas que ellos realizan son insostenibles, que agarran todos los impuestos para satisfacer a unos cuantos, que la corrupción está a la orden del día. Y algo está fundamentalmente erróneo en el núcleo básico de nuestra sociedad. Los estándares morales que alguna vez fueron sólidos como una roca, ahora ni siquiera existen. No existen. Perdimos nuestro sentido de la orientación como sociedad. Esto no es simplemente un problema de América. No es solo un problema de América, es un problema a nivel mundial. La cultura occidental está impactando en todo el mundo. Aman su industria del entretenimiento, su música, sus películas, sus videojuegos, sus estrellas del deporte, sus modas y sus comidas rápidas. Todo esto impacta al resto del mundo. Cuando yo estaba jovencita, salirse de la casa, irse a vivir solo uno a un apartamento, era mal visto y era rechazada. Una mujer que hiciera eso era rechazada. Y ahora las muchachas se van a vivir solas con sus parejas y cambian de pareja a menudo porque este no me sirvió, porque el otro no me sirvió o porque yo no le serví. Y sin importarle nada, no hay moral. Si estar casada o no estar casada, o los matrimonios no duran nada. Las parejas no aguantan nada. Yo vivo por mí y mi pareja que vea a ver qué hace. No me interesa. Es algo increíble. Y ni qué decir con las comidas rápidas, unas comidas que son altamente dañinas para el organismo. Vemos las películas, vemos la música, oímos la música. Es completamente nociva para la adolescencia, para la niñez, que dicen 4 groserías, porque esas canciones dicen 4 groserías, las películas muestran 4 barbaridades, los videojuegos también. Vemos las estrellas del deporte, las cosas que hacen y que dicen fuera de los campos de juego. Es increíble cómo está el mundo occidental. Para que la libertad funcione en lo político y en lo social, debe haber controles internos, morales y valores. No solo debe haber un control interno para el manejo de las arcas del gobierno, de los gobiernos, sino que deben también ser morales y enseñar valores que no se enseñan ahora ni en las casas, ni en las escuelas, ni en los colegios. Y si no hay estándares morales, corremos el peligro de confiar en nuestro propio juicio
a veces que está también distorsionado, porque esa influencia que recibimos a través de la música, de las películas, de los videojuegos, van calando en nuestros sentidos. Y no podemos confiar en nuestro propio juicio porque está distorsionado por la influencia del medio ambiente. Seremos gobernados por pensamientos defectuosos. Y vamos a leer Jeremías 17:9. Jeremías 17:9, a ver qué nos dice. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Repito, Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y si nosotros le ponemos atención a nuestro corazón, ¿qué vamos a obtener? Engaño, cosas perversas. Eso es lo que vamos a obtener. No hay remedio. ¿Quién podrá comprender estas cosas? ¿Quién las va a comprender? Cuando uno se pone a dialogar con jóvenes y con niños y ve la influencia que ha calado en ellos, ¿cómo hace uno para quitarles esa mente distorsionada que se ha criado? Por eso es más fácil hacer mal que bien. Si no tengo estándares más altos que mi propia mente, entonces este corazón estará a cargo. Engañoso estará a cargo. Estará a cargo. Un día de estos leí un mensaje que me mandaron en donde dice, no se preocupe, ¿cómo debe educar uno a los hijos? Hay reacciones que tienen los hijos que uno no las entiende, porque ellos están recibiendo genéticamente influencia de 4 generaciones atrás. Y a veces uno dice, pero ¿a quién salió este niño? ¿Cómo hago para dominarlo? ¿Cómo hago para encauzarlo? Y la única forma de encauzarlo es agarrándose al Señor. Y uno no puede cambiarle su personalidad. Uno lo que tiene que hacer es moldearla, modelarla. Pero desgraciadamente esto lo hacemos con el ejemplo que damos. Y el ejemplo que estamos dando tampoco es muy bendito. Entonces, la humanidad está como en los tiempos de Noé. Va de mal en peor. Pero así es como funcionan las cosas hoy. La sociedad le ha dado la espalda al estándar moral de Dios y su santa ley. Uno habla de Dios, inmediatamente lo rechazan. Inmediatamente. Ay, ya empieza esta señora con su retahíla. Ya empieza con las leyes de Dios. Ya empieza que con el sábado. Ya empieza que con los mandamientos. No lo quieren oír a uno. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos parecen desactualizados para muchos. Y la obediencia a cualquier código moral está desactualizada. El fundamento de la sociedad que necesitamos desesperadamente hoy. Un día de estos, viendo las noticias, vi a una gente que llegó la policía y pobrecito el policía, lo agarraron y lo golpearon todo. Ya no hay acato a la autoridad, ni en las escuelas, ni en los colegios, ni en los trabajos, ni en la calle. Las leyes no existen para muchas personas. Y esto lo manejan también a nivel personal, porque si para ellos no hay leyes en la casa, en la calle, ellos no pueden implantar leyes en su casa. No pueden poner límites a sus hijos. Y es una anarquía lo que estamos viviendo a nivel
social, a nivel político y a nivel espiritual también. Si nosotros como personas le damos la espalda a la ley de Dios, no tenemos un sentido claro de lo correcto y de lo incorrecto. Y estamos metidos en serios problemas. Porque si yo no tengo conocimiento de qué es lo bueno y de qué es lo malo, hago lo que se me ocurra, sea bueno o sea malo. Entonces me meto en problemas. Porque la ley de Dios no fue dada para restringirnos, para poner los límites. No, la ley de Dios nos fue dada para nuestro bienestar, para que nosotros sepamos cómo conducirnos, sepamos qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer, qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Y ofrece la más alta sensación de libertad. ¿Por qué? Porque si yo hago lo que me conviene, las cosas me van a salir bien, aunque aparentemente parezca lo contrario. Porque si yo me robo un montón de dinero, aparentemente estoy saliendo adelante y voy a tener libertad de hacer un montón de cosas y comprarme lo que a mí me da la gana. Pero después estoy metida en problemas. Así es que si no me la robo, tengo libertad. No me la robé, sigo mi vida con lo poco o mucho que tenía. Y la ley nos revela que podemos vivir la vida más productiva y feliz posible. Imagínense ustedes una sociedad sin leyes contra el robo, contra la violación, contra el abuso infantil o la difamación. ¿Nos gustaría vivir en un país así? No. ¿Por qué? Porque sería un caos. Imagínense, si no hay leyes contra el robo, todo el mundo roba. Y no puedo tener nada porque todo me lo quitan. O violan mis derechos, o violan mi cuerpo. Hay abuso infantil. Yo ando difamando a todo el mundo y sin ningún problema. No nos gustaría vivir en un país así. Las sociedades sin un código moral son sociedades bárbaras, en las que los poderosos y acaudalados dominan a los débiles e impotentes. Si Dios nunca hubiera dado los 10 mandamientos, no nos gustaría vivir en una sociedad así, en la que hay robos, asesinatos, adulterio. Es una anarquía. Vivir en un país así es una anarquía. Y los 10 mandamientos son la base de una sociedad justa, la base de la paz y el progreso del mundo. En la sociedad de hoy, los valores en conflicto están llevando a nuestros hijos en todas las direcciones. La inmoralidad se muestra en la pantalla. El crimen y la violencia se retratan en los medios y en los videojuegos, al punto que algunos niños piensan que la violencia es algo normal. Alguien ha calculado que un joven promedio de 18 años ha sido testigo de 200,000 actos violentos en la televisión, incluyendo 40,000 asesinatos. Las perversiones de todo tipo se discuten de una manera sofisticada, mientras que los valores familiares y las ideas de pureza sexual a menudo son ridiculizadas. Mire, hay películas que a uno le da vergüenza verlas. De las depravaciones tan grandes que se muestran en esas películas. Y eso lo estarán viendo nuestros hijos. Ahora hay un televisor en cada cuarto. Uno viene y se acuesta y se duerme. ¿Y los hijos qué están viendo? La música, ¿qué están oyendo? ¿Estamos filtrando eso o no?
Vamos a leer 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Repito, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El contemplar la naturaleza, el contemplar las obras de la creación, somos transformados. Y numerosas investigaciones científicas lo han confirmado. Cuanto más contemples el caos y la violencia, más probable es que participes de un comportamiento violento. Y lo mismo puede decirse del comportamiento sexual y moral. También se puede decir las escenas de egoísmo, de avaricia, de materialismo, que conducen a la adopción de esos mismos valores. Pero si nosotros también observamos la creación, nos trae paz y gozo. No hay nada más gratificante para nuestro espíritu que oír correr el agua de un río, oír el mar, las olas del mar, oír el viento que mece los árboles. Por eso el rey Salomón, que era famoso por su sabiduría, escribió. Vamos a ver qué escribió. Proverbios 28:26. Proverbios 28:26. Dice: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría se verá librado. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Pero también la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si confiamos en nuestro propio corazón, en nuestra propia sabiduría, siguiendo los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa, somos necios. Somos necios. Hay una línea popular de pensamiento hoy que cree que toda verdad es relativa. Dice más o menos así: tú tienes una idea de lo correcto y de lo incorrecto, y yo tengo la mía. Pero esta es una receta para el desastre moral. Porque si yo creo que yo soy la que tengo la razón y que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, voy a hacer 4 tonterías. La Biblia presenta un claro estándar moral de lo correcto y de lo incorrecto, revelado en la ley de Dios. Declara que no se puede confiar en nuestro propio corazón, en nuestras propias ideas e impulsos. Vamos a leer Oseas 8:7. Oseas 8:7, que dice así: porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraño la comerán. Repito, Oseas 8:7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Millones de personas están sembrando vientos en las películas que ven, en los juegos con que se divierten y en la forma en que pasan el tiempo libre. Los resultados se ven en la marea de hogares destruidos, en los millones que mueren cada año por enfermedades de transmisión sexual y en la violencia que aumenta constantemente. El plan de Dios para la verdadera moralidad se centra en los 10 mandamientos y son el gran estándar moral para el universo. Dios nos está llamando de regreso a los 10 mandamientos hoy. Nos invita a volver al estándar moral. Los mandamientos son la base, los principios fundamentales del éxito de una vida bien ordenada. Y vamos a analizar uno a uno los 10 mandamientos. Primer mandamiento: no tendrás
dioses ajenos delante de mí. Eso lo encontramos en Éxodo 20. Vamos a leer versículos 3 al 4 y el 7. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Vamos a analizar estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La esencia de la vida es el reconocimiento de que hay un Dios y que Él es el ser supremo de nuestra vida. Si fallamos en darle el primer lugar a ella, entonces tal vez deberíamos cambiar la manera en lo que llamamos. Porque si Él no es el número uno para nosotros, no es realmente Dios. No es realmente nuestro Dios. Si yo no le doy el primer lugar a Dios, Él no es mi Dios. Y aquí me lo está diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen. Dios es demasiado grande para ser limitado en una imagen o ídolo. Él nos invita a adorarlo directamente y dejar que su espíritu impresione nuestra mente con su grandeza, majestad y poder. Y el versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Dios, de tu Dios en vano. El nombre de Dios y el nombre de Jesús, ese hermoso nombre, ese maravilloso nombre, ese nombre ante el que los ángeles inclinan la cabeza y claman: santo, santo, santo. Ese nombre representa su carácter y usarlo a la ligera es degradar a la persona que lo representa, que es Dios. Algunos pueden tomar el nombre del Señor en vano por la forma en que viven. Dicen ser cristianos y seguir ese santo nombre, pero lo hacen de una manera que lo niegan. Alguien me dijo: mi papá estaba en una posición de liderazgo en la iglesia, pero en casa siempre estaba enojado. Le gritaba a mi mamá, la insultaba y la golpeaba. Aparentaba una cosa en la iglesia, pero nunca vivió como un cristiano en la casa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Vamos a leer Éxodo 20, del 8 al 10. Éxodo 20, del 8 al 10. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Acuérdate del sábado para santificarlo. Harás toda tu obra en 6 días, pero el séptimo día es día de reposo y no harás ninguna obra en él. Si nosotros guardamos el sábado, estamos reconociendo a Dios como nuestro creador y lo aceptamos como el verdadero gobernante de nuestra vida. En Él encontramos nuestra identidad y valor. Él nos crió y nos dio valía. Y nuestro culto sabático es un reconocimiento de que descansamos en su amor y cuidado. Versículo 12. Capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. En un momento en que muchos hijos deshonran a sus padres con sus actos desafiantes de desobediencia y mala crianza, no parecen padre e hijo, ni madre e hijo, parecen hermanos que están peleándose. Y eso no es honrar al padre ni a la madre. Y el quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es especialmente diseñado por Dios para preservar la unidad familiar y crear relaciones armoniosas
y alegres entre los padres y los hijos. Entre los padres y los hijos. ¿Verdad que sí? Pero también dice, para que te vaya bien en la vida, en otros versículos, para que tenga largura de años, para preservar la unión familiar. Y ahí no dice si es bueno, si es malo, si es trabajador, si es un vagabundo, si es alcohólico o no es alcohólico. Si es amoroso o si no es amoroso. Hónralo, punto. Vamos a ver el versículo 13. Versículo 13. Dice, no matarás. No matarás. Este mandamiento habla del respeto a la vida. Estamos en una generación en que la vida se contempla con indiferencia. Los medios se llenan de violencia como una forma espantosa de entretenimiento. Día a día hay muertos. Estaba leyendo las estadísticas y al menos 2 muertos diarios hay por arma de fuego o por arma blanca. Y el 6º mandamiento nos habla del respeto por la vida, incluso la de los no nacidos. Pero también el aborto está a la orden del día. Ah, no, es que fue violada, la chiquita fue violada. Entonces hay que ponerla a abortar. Es cierto, de tener un hijo nacido de una violación debe ser algo demasiado traumático. Pero, y las que inventan que fueron violadas, simplemente para que las pongan a abortar. ¿Qué está pasando? Y hay que respetar la vida de los no nacidos. Hay que respetar la vida de los ancianos. Hasta ahora está de moda la eutanasia. Y hay que respetar la vida de los ancianos y los enfermos. Y este mandamiento nos lo dice en tono atronador. No matarás. Este mandamiento también se refiere a todo hábito potencialmente moral que destruye el cuerpo que Dios nos ha dado y va más allá del acto físico, del asesinato, a la misma actitud de enojo que provocó el acto en primer lugar. Versículo 14. No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. En una época en la que vivimos de inmoralidad, en una época en que el sexo fuera del vínculo sagrado del matrimonio es cada vez más común, cuando más de la mitad de los hijos nacen de parejas que conviven sin casarse, Dios todavía dice, no cometerás adulterio. Es el 7º mandamiento y proporciona un vínculo para mantener los matrimonios unidos, sin romper la sagrada confianza que une a los esposos y las esposas. Violar esta confianza lleva a relaciones destrozadas, niños devastados y hogares rotos. Tal vez estemos pensando, yo he fallado en eso, yo he transgredido ese mandamiento. Gracias a Dios, nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Su gracia y su poder para generar un nuevo comienzo están disponibles para ti hoy. Versículo 15. Versículo 15, no hurtarás. Es el 8º mandamiento. Y los dueños de tienda y de fábrica sufren constantemente robos, costándole miles de millones de dólares. Y el nuevo mandamiento, versículo 16, 20, 16, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La reputación de muchas personas se ve en entredicho debido a la crítica, la sospecha y la difamación de la que son víctimas. Los corazones se rompen y la familia se destruye por la caracterización errónea que hacen otros de su vida. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo.
No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Codiciar es amar las cosas más a las cosas que a las personas. Significa estar dispuesto a pisotear el derecho de otros a obtener lo que yo quiero. Y la ley de Dios sigue siendo el fundamento de su trono. Pero yo le agrego un poquitito más a este mandamiento y digo, cuando yo no estoy conforme con lo que Dios me da, estoy deseando lo que el vecino tiene. Y estoy actuando en forma mal agradecida con el Señor. Cuidado con este mandamiento. Versículo 20-17. No codiciarás. No codiciarás. Codiciar es amar las cosas que las... Bueno, ya lo dije, más las cosas que a las personas. Ok, la ley de Dios define lo que es pecado y establece una responsabilidad ante Dios. Y vamos a leer Primera de Juan, para ver que lo puse malo, Primera de Juan 3:4. Discúlpeme, pero puse Juan 3:4 y es Primera de Juan 3:4. Ahorita se los traigo porque no me traje la Biblia y, bueno, después se los digo este versículo porque lo copié mal. Primera de Juan 3:4 dice, bueno, aquí lo tengo. Todo el que comete pecado quebranta la ley. Todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Eso es el pecado. Es una violación de la ley de Dios. Es violar el código de su ética. Y eso no está en contra de nosotros. Y no está diseñada para restringir mi libertad y arruinar mi diversión. La Biblia afirma lo contrario. Y vamos a leer Santiago 2:12. Santiago 2:12. El versículo anterior era Primera de Juan 3:4. Y este es Santiago 2:12. Dice, así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Tenemos que hablar y portarnos como quien vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. Todos, absolutamente todos vamos a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar? Como cuando vamos a ser juzgados. La ley de Dios es una valla de protección que resguarda nuestra felicidad al evitar que sobrepasemos los límites. Y vamos a leer el Salmo 48. Salmo 48 que dice así. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. No solo nos agrada, nos trae paz, nos trae paz. Y Juan 14:15, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. La ley de Dios es mi delicia. Guardar los mandamientos de Dios trae paz y alegría. La ley de Dios, piensan algunos, que estaba en vigor solamente antes de que Cristo viniera y que cuando Él vino a librarnos, nos libró de los requerimientos de la ley. Pero Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sabemos que hemos conocido a Dios si guardamos los mandamientos. Vamos a leer Primera de Juan, bueno, ya la leímos, no, Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos
que nosotros le conocemos, si guardamos los mandamientos. Y en esto sabemos si nosotros lo conocemos, en que guardamos los mandamientos. Cuando vamos a Jesús y aceptamos su promesa de perdón como salvos por gracia, sin siquiera merecerlo, algunas personas hablan como si la gracia y la ley fueran mutuamente excluyentes, como si se contradijeran entre sí. Piensan que antes de que Cristo viniera, las personas eran salvas por la ley, pero que ahora todos somos salvos por la gracia. Pero en Tito 2:11, que vamos a leerlo, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. No hay dos formas de salvación. Todos somos salvos por gracia, todos. Y la gracia es para todos. La ley de Dios no es un medio de salvación. La obediencia a la ley no es un medio de salvación. Es el resultado o el fruto de la salvación. Guardamos la ley no para salvarnos, sino porque somos salvos. La salvación es por la gracia y la misericordia de Dios. Vamos a leer Romanos 3:20 y Romanos 7:7. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera: no codiciarás. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Si eliminamos los principios morales de la ley de Dios, se reducen a una serie de ordenanzas para el pueblo judío y se eliminan los cimientos de la moralidad. Sin la ley no hay pecado. Cuando la ley de Dios es abolida, el pecado lo es también. Y esto destruye la gracia y por lo tanto no hay necesidad de la cruz de Cristo, pues Él murió por nuestros pecados. Al quebrantar la ley estamos bajo la condena de la ley que transgredimos, porque la paga del pecado es la muerte. Y nos merecíamos la muerte. Jesús nos ofrece la vida. La ley de Dios revela pecaminosidad. La gracia de Dios perdona nuestra culpa y nos da fuerza para vivir vidas compasivas. Para vivir vidas compasivas. Jesús en la cruz del Calvario nos ha mostrado la gracia. Él ha perdonado nuestros pecados. Y vamos a leer Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Repito. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Este es el pacto. Poner la ley en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para que la obedezcamos, para que la vivamos. Y que cuando Él la escribe en nuestro corazón, vamos a ser transformados y nuestra obediencia vendrá desde adentro. Tenemos un futuro y una esperanza a través de su gracia. Donde quiera que estemos, podemos elegir recibir la fe, el perdón por la fe y la gracia
que es gratuita. Todo lo que Dios nos da es gratis. ¿Cuál es la única condición que nos pone? Que le obedezcamos, que le amemos, que lo sigamos, que nos esforcemos. Cambiar. Y Él hace el resto. Y Él hace el resto. Y nos lleva de gloria, de victoria en victoria. Estamos viviendo como en el tiempo romano. Si nosotros nos ponemos a analizar, vivimos, la corrupción que hay, el libertinaje que hay, la lucha por la satisfacción y personal, nos damos cuenta que estamos viviendo el tiempo en que vivieron los tiempos de Roma, en lo moral, en lo espiritual y en todo lo demás. Es una anarquía, es la ley del más fuerte, el que tiene más dinero, el que tiene puestos de rango, pueden hacer lo que les da la gana, oprimiendo al pueblo, poniendo impuestos para poder tener ellos el dinero para malgastar. Y eso no lleva a ningún lado. Son países en donde se vive una anarquía moral y espiritual. Y Dios no quiere eso para nuestro pueblo. Él no quiere nada de eso para nosotros. Este es el tema que les traía para hoy. Me encantó mucho prepararlo para ustedes. Y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Espero que haya sido de gran bendición para todos. Que Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima.